Hola de nuevo mis amigos de YouTube. En esta oportunidad vamos a hacer la reparación de un televisor de la marca LG, modelo CP14J52A, con el chasis CS023A, el cual presenta una aparente falla vertical, además de una deficiencia en la sintonía. Bueno, a pesar de que los síntomas nos dicen que los sospechosos serían los encargados de la deflexión vertical, en el transcurso de la reparación hemos encontrado que el responsable de la falla era un condensador del secundario de la fuente. Y por supuesto, la forma que hemos iniciado con el proceso es revisando el integrado vertical, y más específicamente revisando su alimentación, que en este televisor y en muchos otros lo recibe por el pin 2 y luego pasa por un diodo al pin 6. Con la punta negra del tester en tierra, procedemos a medir. Y en el pin 2 tenemos 22.9 voltios. En el pin 6 debiéramos tener 0.7 voltios menos. Y así es, 22.2. Bueno, aquí les quisiera recordar que el 0.7 voltios es el consumo normal del diodo. Y aunque el diagrama viene marcado como 24 voltios, el voltaje que viene para el vertical siempre es de 28, es decir que no está llegando la tensión necesaria, y el encargado de producirla es el flyback, por lo tanto vamos a ver cómo está alimentado el mismo. Bueno, este recibe la tensión por el pin 3, denominado más B, que en promedio es de 112 voltios, y encontramos 98.3, o sea que nos falta un voltaje considerable. Así que nos vamos al origen, que es el transformador chopper. Bueno, este tiene un pin marcado como B+, el cual pasa a través de una bobina y posteriormente a través de un diodo donde es rectificado, y ahí sí podemos medir. Tenemos 96.6. Recordemos que debieran haber 112 en promedio, aunque aquí encontramos otra diferencia ya que el diagrama dice 115. Uno de los posibles responsables de dicha caída de tensión es el IC805, que corresponde al comparador y amplificador de error CE110. Pero antes de coger por ese camino, vamos a hacer una prueba que ya hemos visto en videos anteriores. Con el televisor encendido testeamos nuevamente el voltaje, apagamos, vemos que el voltaje se sube a 107 voltios y al volver a encender se cae nuevamente. En este caso vamos a tener en cuenta que este televisor, tanto en standby como encendido, el voltaje de más B siempre es igual. Eso para que no nos confundamos cuando trabajemos, por ejemplo, con televisores chinos, donde muchos de ellos tienen voltajes de standby bastante disminuidos. Para comprobar que la fuente sí resiste una carga, pudiéramos aplicar, por ejemplo, una de unos 15 vatios utilizando una bombilla. Esta se pone en paralelo al condensador del voltaje de más B. En este caso solo observamos un pequeño destello y el voltaje se cayó a cero. Lo normal es que la bombilla, al ser de un consumo tan bajo como 15 vatios, se mantenga encendida, pero lo que observamos es que se apagó y el voltaje se cayó a cero. Esto pasa porque la fuente se protege y no volverá a tener voltaje hasta que lo desconectemos de la red y descarguemos el condensador principal. Para la descarga utilizamos el mismo bombillo y observamos un pequeño destello, que indica que el condensador se descargó. Bueno, volvemos a conectar el televisor y vamos a probar con una carga más pequeña de apenas 7 vatios. Para observar lo que ocurre con la tensión vamos a colocar nuevamente el tester. Como es una carga tan pequeña, lo ideal es que se mantenga. Bueno, el televisor se encuentra en standby con 107 voltios y al colocar la bombilla cae a 103.5. Como el voltaje está variando bastante, vamos a comprobar si en el condensador hay rizado, o lo que también pudiéramos llamar corriente alterna. Como ya lo hemos hecho en otros videos, de los cuales dejaré el enlace en la descripción, una forma de comprobar el estado de los condensadores es midiendo la corriente alterna. Y colocando nuestro tester en AC, procedemos a medir. Y con el televisor encendido tenemos alrededor de 25 voltios. Y si lo apagamos baja a 14. Con esto nos damos cuenta que el condensador está en mal estado, ya que el voltaje alterno, ya sea encendido o apagado, debe ser 0 o un valor muy aproximado, y el cambio de voltaje que se observa se debe a la carga que hay presente en la fuente, ya que en standby hay menos consumo, por lo tanto menos rizado, pero cuando se lo prende, el rizado aumenta, por lo tanto hay más corriente alterna.
Pero si queremos aún estar más seguros, podemos simplemente agregar un condensador en paralelo. Y para probarlo lo haremos por el lado de la soldadura. El condensador que tenemos en duda es de 47 microfaradios a 160 voltios. Vamos a colocar uno de 100 microfaradios. Lo tendremos que colocar con mucho cuidado, teniendo en cuenta la polaridad. Bueno, y mientras lo colocamos, quisiera aprovechar para invitarlos a que nos brinden su apoyo con un me gusta, compartiendo el video, suscribiéndose al canal o haciendo sus comentarios. Bueno, después de instalado, conectamos nuevamente nuestro televisor y volvemos a medir, comprobando que efectivamente tenemos 0 voltios de corriente alterna. Ya sea apagado o si lo encendemos. Y observamos la imagen. Como hemos visto que la imagen ya está normal, procedemos a quitar el condensador para colocarlo de manera correcta. Al retirar el que estaba dañado, nos hemos encontrado que lo que realmente tenía era un pin despegado. Una vez retirado, procedemos a colocar el condensador con el cual habíamos hecho la prueba. Repito que hay que tener en cuenta la polaridad. Aplicamos soldadura, cortamos los pines y está listo para volver a probar. Como lo hicimos al inicio, vamos a volver a medir voltajes. Nuevamente con la bombilla de 15 vatios y el tester en la línea de +B, esta vez en escala de corriente continua. Nos mide 112 voltios y ese es el voltaje promedio, ya sea con la bombilla o sin ella. En conclusión, y como ya lo hemos dicho en otros videos, una forma de comprobar los condensadores que están cumpliendo la función de filtros de aplanamiento es midiendo su tensión, la cual en el caso de la corriente continua no debe estar caída, o si lo está, solo debe ser levemente, y en el caso de la corriente alterna debe ser 0 o un valor muy aproximado a él. Bueno, y de esta manera me despido, como siempre esperando que el video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Hasta la próxima.